de TV. El Centro Histórico de San Luis Potosí fue declarado por la UNESCO Patrimonio Común de la Humanidad por sus magnos y regios edificios. Uno de ellos, el edificio Ipiña. Pero te habrás preguntado quién fue el constructor, el que diseñó precisamente esa magna obra. Precisamente se encuentra con nosotros don José Antonio Herrán Cabrera, nieto del ingeniero Octaviano Cabrera Hernández, que fue el artífice de muchas de las obras del centro histórico que hoy nos maravilla. Le doy la bienvenida, es un honor que nos acompañe y lo digo honestamente y de corazón, una de las familias fundadoras de San Luis Potosí. Yo creo que hubo muchas familias fundadoras de San Luis Potosí y muchas han desaparecido. Y algunas sí han continuado, que muy numerosas, una de ellas la familia Cabrera. Se tienen muchas familias que fueron muy notorias en San Luis Potosí en el principios o mediados del siglo pasado o fines del siglo pasado, y ya no hay nadie de ellas, desaparecieron o se fueron a vivir a otro lado, a México, Estados Unidos, etcétera. Yo creo que la familia Cabrera, que llegó aquí, el primero de los Cabrera que llegó aquí, llegó de San Miguel Allende. Ajá. Era Octaviano Cabrera Lacabex. El padre de su abuelo. No, el abuelo de mi abuelo. Ah, wow. Sí, él tuvo, se casó con la señora Arias y tuvo la familia Cabrera Arias, de las cuales ahí está también la madre Conchita Cabrera, la que acaban de ser beata. Claro. Sí, bueno, era tía de Octaviano Cabrera Hernández. Qué interesante. Octaviano Cabrera Lacabex tuvo 5 o 6 hijos y uno de ellos fue Octaviano Cabrera Arias. Octaviano Cabrera Arias se casa con la señora Hernández y de ahí viene Octaviano Cabrera Hernández, el arquitecto, el ingeniero. ¿Qué nos puedes platicar, si me permites hablarte de tu abuelo? O sea, ¿dónde él estudió? ¿Cómo fue que construye este magno edificio que es el edificio Ipiña? Él, desde chico, tuvo mucha afición por el dibujo y el dibujo lineal. Entonces dijeron, su padre dijo, pues debe ser ingeniero o alguna cosa así. No había la carrera de ingeniería aquí en San Luis y se fue a estudiar a Puebla. Y después de hacer su carrera en Puebla, hizo otros estudios más en otras escuelas superiores y luego ya vino a San Luis. Hay que vivir la época que vivió él para poderla entender. Era 1900, que era San Luis Potosí, un centro importantísimo, si no era la tercera, la cuarta ciudad más importante del país. Tenía industria naciente muy fuerte porque llegó el ferrocarril. Entonces, pues bueno, la familia Cabrera, entre ellos fundaron una industria, la cervecería San Luis. Ah, muy bien. La cervecería de San Luis desapareció con la revolución, como desaparecieron casi todas las industrias que había aquí en San Luis. Pero San Luis Potosí tenía fábrica de cerveza, fábrica de cigarros, La Fama, de don Antonio Delgado Rentería. Tenía las fábricas textiles que trabajaban con toda la lana que llegaba de las haciendas borregueras que había aquí en el altiplano. Era un centro industrial importantísimo. Muy importante, estaba la American Smelting, la Fundición Lazarco, los mismos ferrocarriles. Total, había muchas industrias y eso creó capital en San Luis Potosí, atrajo muchas personas de otros lugares a vivir a San Luis. También del mundo, ¿verdad? Y del mundo. Había muchos extranjeros, había franceses, había alemanes. Bueno, hay descendientes todavía, muchos de ellos aquí en San Luis, muchos apellidos, que después muchos han ido también fuera de San Luis. Bueno, en esa época, San Luis Potosí tenía mucho dinero y eso creó la facilidad de que se pudieran hacer construcciones muy buenas y muy grandes. Claro. Entonces, Octaviano Cabrera Hernández, como arquitecto, empezó a construir primero edificios, puso una fábrica de ladrillo
de ladrillo Del rojo. vidriado rojo, Ajá. que lo combinaba él mucho con la cantera. Entonces, por ejemplo, la escuela tipo, lo que ahora es el Museo Federico Silva, lo construyó él. Él construyó el edificio Solana, que está en Zaragoza y Guerrero, Ajá. en la esquina donde estaba la mueblería Garza un tiempo. Ese también lo construyó él. Construyó, bueno, el edificio Piña, el Palacio Monumental en la calle de Obregón y Hidalgo. El maravilloso arco que conmemora también. la independencia. El arco de la independencia lo hizo él también, para el centenario Claro. de la independencia. O sea, había mucho dinero y muchas gentes muy ricas. Y bueno, y alguien talentoso como su abuelo. Don José Antonio Herrán, vamos a un pequeño corte, Claro. corte y regresamos para que nos platique cómo fue que se hizo novio de Matilde y Piña. Sí, claro. Entonces regresamos. Sí, claro que sí. Continuamos nuestra charla con José Antonio Herrán Cabrera, descendiente de una de las familias fundadoras de San Luis Potosí. Y precisamente una de mis preguntas, que ahí viene la historia del edificio Piña, de alguna manera cuando él se hace novio de Matilde Piña. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Bueno, él cuando ya está aquí trabajando de ingeniero, la conoce. Bueno, ya eran muy conocidos, por decirlo, porque San Luis Potosí era muy chico y todos se conocían. Exacto. Es más, yo en los años 50 me acuerdo que iba en la calle saludando a todo el mundo porque conocía a todos. Imagínense, en aquel entonces, que era más chica la ciudad, todas las familias todos se conocían. Entonces se hacen novios, se casan, tienen 6 o 7 hijos y bueno, muy bien, el matrimonio fue perfecto, porque en ese momento tuvo una persona que empezó a financiarlo a él en las construcciones. Y, por ejemplo, el edificio Solana, el que está en Zaragoza y Guerrero, era de una tía de su esposa. Uh-huh. El edificio Piña lo mandó construir su suegro. O sea, le empezaron a dar obras grandes. Pero deteniéndonos en el edificio Piña, ¿cuánto tiempo se tardó en construir este gran edificio? No tengo exactamente la cantidad de años, yo me imagino, pero fueron 2, 3 años. Exacto, por lo menos. Exacto. Y ahí vivió él y vivió también. Vivieron ahí exactamente en la esquina que forma lo que ahora es Carranza, claro, con la Plaza Fundadores. O sea, en esa esquina y en esos balcones arriba. ¿Esos departamentos se conservan? Se conservan, nada más que ahora son oficinas. Claro. Sí. Y entonces, mira, lo que comentaba hace un momento de la riqueza que había en San Luis, no solamente era industrial, realmente la riqueza más fuerte era la agrícola. Había haciendas y hacendados muy, muy, muy ricos que empezaron a construir edificios. Y a mí me platicaba mi tío Octaviano Cabrera y Piña, hijo de Octaviano Cabrera Hernández, que en aquel tiempo has de haber sido un niño, un adolescente, ¿no? Sí, yo tenía quizás 15 años, 16 años, salía con él a hacer sus investigaciones, Octaviano Cabrera y Piña estoy hablando. Ajá. Bueno, hablaba que su papá le platicó que sus mecenas, por decirlo, las personas que construían, se juntaron un grupo de notables donde estaban los Hernández Soberón, los Toranzo, Hernández Toranzo, los Ipiña, los Barrenechea, es decir, una cantidad de gentes muy ricas que había en San Luis, se juntaron y dijeron, tenemos que hacer que San Luis sea una ciudad bella y que tenga muy buenos edificios, que tenga muy buenos y de ahí empezó, todos se comprometieron a construir edificaciones monumentales. Que muchas de ellas se conservan. Se conservan. Por ejemplo, está el edificio, el Palacio Monumental, que es enfrente de la Lonja, ajá, que lo construyó Federico Mir, por ejemplo.
Está el edificio Ipiña, que lo construyó José Encarnación Ipiña. Un conjunto de casas que había en la calle de Arista, esquina con Bolívar, que eran todas iguales, las construyó, creo que los Hernández Toranzo. Y acá por el lado de Constitución, donde ahora está la Universidad Potosina, que se llama, había casi una manzana entera de casas igualitas. Pues también fue construida por otro de esos hombres ricos, que todos empezaron a construir diferentes edificaciones para tratar de darle a San Luis esplendor. Casi como un estilo europeo, una copia de París, sí, o una copia de Italia. Bueno, el edificio Ipiña, si va uno a París, enfrente de ahí, por donde está el Museo de la Sorbona, están, no recuerdo cómo se llaman los arcos que hay ahí, también es una arcada enorme, tipo el edificio Ipiña, y decían, no, pues lo copió de ahí París. Sí, pero con una ventaja, aquí tenemos la cantera. La cantera nos dio una que no la hay allá. Entonces los edificios construidos aquí en San Luis son monumentales porque están hechos de cantera. Claro. Algo muy interesante, ya viven en ese gran edificio y tienen que salir huyendo porque se da la revolución. Platícanos un poquito de eso. Sí, bueno, él y su familia vivían ahí en el edificio Ipiña y tuvieron que ir a México. Lo mismo hicieron los suegros de él, que vivían en donde está el Banco del Banorte, en Fundadores. Ahí estaba la casa de los Cabrera. Esa casa fue saqueada completamente en la Revolución. O sea, le platicaba una vez contigo que nada más quedó el piano, porque no se lo pudieron llevar, todo lo demás se lo llevaron. Y algo también muy interesante, que el piano estaba todo zapateado, de que a lo mejor lo tocaban y se subían a bailar. Bailaban arriba de las soldaderas. Y hay una anécdota también muy interesante, que cuando regresan después de la Revolución, tiene otra vez que comprar su mobiliario, ¿no? Tuvieron mobiliario que rescató. Sí, bueno, sí, fue un problema muy grande. Aquí la ventaja que ellos tuvieron es que había otra familia que vino a hacer unión con ellos, los Verástegui. José Encarnación Ipiña, el papá de Matilde Ipiña, la esposa de Octaviano Cabrera Hernández, se casó con Luisa Verástegui. Y los Verástegui no tuvieron ningún problema de saqueos en sus casas y tenían muy buen mobiliario. Y ese todo fue heredado también por ellos. Entonces rehicieron parte del mobiliario. Pero había también una anécdota de que muchas personas de aquí de San Luis, parientes de ellos, compraban a los mismos soldados o soldaderas que sacaban cosas de las casas, a objetos que llevaban, que habían sacado, y se los compraban por unos centavos o por cualquier cosa, y los guardaron. Y cuando llegaron ellos dijeron, hombre, pues qué bueno que lograron rescatar eso, se los vamos a... Casi nadie quiso regresárselos. Dijeron, no, nosotros lo compramos. Y de los descendientes de Octaviano Cabrera Hernández, me platicabas de una mujer muy importante también aquí en San Luis Potosí. Bueno, tu tía. ¿Cuál La que fue legisladora. Bueno, hermana de mi mamá. Ajá. Mi mamá se llamaba Carmen Cabrera Ipiña y su hermana mayor era inmediatamente tercera. Él era la tercera y la mayor era Matilde Cabrera Ipiña. Matilde Cabrera Ipiña, desde muy joven, fue muy inquieta, viajó muchísimo por Europa, se hizo con muy buenas relaciones y con muchas aprendió idiomas, etcétera. Y cuando llegó a San Luis, por la guerra, precisamente la Segunda Guerra Mundial, empezó aquí a escribir libros junto con su hermano Octaviano Cabrera Ipiña. Okay. Hicieron muchísimas monografías del Estado, hicieron investigaciones genealógicas, hicieron toda clase de investigaciones. ¿Algunas de esas monografías se conservan? Sí, ¿cómo no? ¿Conservas? Sí, claro que sí. Existe un libro de los Ipiña, un libro de los Verástegui, un libro de los Cabrera, donde viene la genealogía y todo, pero desde 1600, 1700. O sea, se fue ella a investigar a Europa, se fue a España a investigar los antepasados.
¿Cómo es que llega ella a ocupar una legislatura? Bueno, ella, siendo persona conocida aquí en San Luis Potosí, un día la invita precisamente Gonzalo Santos, la invita para que sea diputada. Dijo, pero yo no sé de política, no sé nada. No, pero yo quiero que seas diputada. Y ahí hay un librito que escribió ella que se llama Mi breve, o no me acuerdo cómo decir, Mi rápido paso por la política, una cosa así. Y ahí narra todas las cosas que tuvo, con quién trató y con qué es lo que hizo, y que a final de cuentas dijo, no, esto no es lo mío. Yo me dedico a otra cosa porque no puedo. Y estuvo muy interesante, la vida de ella fue muy interesante. ¿Qué conservas de tu abuelo Octaviano Cabrera Hernández? Hay algunos escritos de él, hay, no sé, planos, fotografías. Sí, muchísimas. Pero de eso ahorita nos vas a platicar. Regresamos precisamente de un corte. Continuamos nuestra charla con José Antonio Herrán Cabrera, heredero del ingeniero Octaviano Cabrera Hernández, constructor del patrimonio arquitectónico de San Luis Potosí. Te preguntaba hace un momento, José Antonio, que si conservas parte de ese archivo de tu abuelo, libros, notas, planos, ¿no? Bueno, hay un archivo muy, muy importante que existe, que dejó Octaviano Cabrera y Piña, hijo de él, guardado aquí en San Luis Potosí, y que continuamente es consultado por el Colegio San Luis y por la Casa de la Cultura. ¿Está a nivel privado? A nivel privado. Okay. O sea, piden ciertos documentos y se les lleva y se los abre. Yo tengo llave ahí del archivo y todo. Y sí se tiene todo. Aquí lo triste del asunto y realmente lo preocupante es que en San Luis Potosí hay, no sé, yo creo que 2,000, 3,000, 5,000 calles y como 300 plazas, y ni una realmente corresponde a las personas importantes de San Luis Potosí. No se han dedicado, no se les ha honrado bueno, de esa manera. Me voy a este extremo, los fundadores de San Luis Potosí, Capitán Caldera, Juan de Oñate, Fray Diego de la Magdalena, les dieron unas calles, Muñoz, les dieron unas calles, pero ¿por qué no calles del centro importantes? Eran los fundadores de San Luis, era para que tuvieran una distinción, alguna cosa, ¿no? Un homenaje. Un homenaje, ¿no? Bueno, es el mismo caso de Octaviano Cabrera Hernández. No hay ninguna calle, no se le menciona. No hay una sola calle, nadie conoce de él. Una pregunta, perdón. Sí. ¿En el edificio Piña tampoco no hay una placa que diga que fue construido? Sí, por ahí está. Ah, ok. Sí. Pero bueno, el problema es que no se les da el valor. No valoramos nuestra historia. No valoramos la historia. Por ejemplo, hay una calle que se llama Pantaleón y Piña. Y es una callecita de una cuadra nada más, ahí por el mercado. ¿Quién fue Pantaleón y Piña también? El papá de José Encarnación y Piña. Ah, ok. Que vendría siendo el abuelo de la esposa de Octaviano Cabrera Hernández. Y eran personas que bueno, hicieron mucho por San Luis y nunca se les consideró. Y sigue sucediendo lo mismo. Ahora, afortunadamente, se está dando la presea creo que se llama, la que está en el Congreso del Estado, no recuerdo cómo se llama, la presea Plan de San Luis, o no recuerdo cómo se llama. Bueno, y están siempre buscando a ver a quién se les puede dar esa presea. Y realmente se le está dando a personas que pues viven actualmente, pero nunca se fijan en las personas que hicieron el San Luis. Claro, que podría haber un premio que llevara dentro de la arquitectura, ingeniero Octaviano Cabrera Hernández. El mayor homenaje que le han hecho a Octaviano Cabrera Hernández se le ha hecho el arquitecto del Villar, el director de la Escuela de Arquitectura, que hizo un libro muy bueno, grueso, con toda la vida, obras y todas las exposiciones
de Octaviano Cabrera Hernández. ¿Ustedes proporcionaron ese material? Sí, parte, mucho, claro, toda la información. Y algo muy importante, no tuviste la oportunidad de conocer a tu abuelo. Ya No. Pero ¿cuál es tu sentir de descender de un personaje de esta naturaleza? Bueno, pues se siente orgullo, definitivamente, es una satisfacción muy grande. ¿Eso lo has compartido con tus hijos? Sí, cómo no. Yo les tengo un libro de esos del arquitecto del Villar, a cada uno de ellos, para que los lean y los vean. Y él murió en los años 20 y tantos. Yo no soy tan grande. No, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Sí, pero de todas maneras, pues todos los hijos de él, yo los conocí y todos los traté y con todos tuve magníficas relaciones y todos hablaban muy bien de él, con orgullo. Qué maravilla. Me comentabas tú de que muchas de las familias fundadoras de San Luis Potosí desaparecieron, algunos de ellos se fueron. ¿Qué nos puedes decir de tu familia? O sea, ¿cómo se ha unido tu familia? ¿Cómo se preserva ese sentir de unión en tu familia? Bueno, de la familia Cabrera. Sí. Bueno, es que la familia Cabrera se hizo un verdadero abanico enorme. Son cientos de primos los que puede uno tener, de veras, en serio, cientos de primos. Porque ni los conocemos a muchos. Se fueron a Puebla, se fueron a Querétaro, se fueron a diferentes lugares, otros a México. Y en León también hay primos. Total, creció la familia enormemente. Y está el libro, precisamente, que escribió Matilde Cabrera y Piña sobre la familia Cabrera. Y ahí viene todo A mí siempre me gusta preguntar, José Antonio, que si puedes darle un consejo a toda nuestra audiencia televisiva de San Luis Potosí de la importancia de la familia, porque varias veces la mencionas, familia, no ya de tu familia, sino de ese vínculo familiar que quizá todos lo tenemos en nuestro hogar. Bueno, que cierres con eso, con ese claro consejo. Que sí, con todo gusto. Mira, yo siento, y así lo he visto toda la vida, y creo que sí fui educado, que la familia es la célula de la sociedad. En la familia se da todo, prácticamente. En la familia se da educación, se dan principios morales, éticos. El ejemplo de los padres es enorme, el cariño, la atracción de la madre. Total, una familia que tiene fama, la familia mexicana, de ser excelente a comparación de otros lugares, es increíble, ¿no? Muchos dicen, no, es que son familias muégano. No, lo que pasa es que las familias mexicanas son muy unidas. Es unión. Y la unión hace la fuerza y protege también. Por ejemplo, en Estados Unidos llegan a los 18 años y los hijos se tienen que ir de la casa. Y vete a vivir solo, a ver cómo le haces, a ver, búscale. Y las hijas también. Entonces los padres quedan solos. Ya no hay esa comunicación, sino de cuando en cuando un telefonazo que les hablan y ya. Pero ya no existe lo que existe aquí en México. Entonces, desde tu punto de vista, debemos de preservar esa unión y esa familia. Por supuesto. José Antonio Herrán Cabrera, es un honor para mí haber dialogado contigo y creo que a todos, nuestra audiencia televisiva, debemos estar orgullosos de este gran hombre, el ingeniero Octaviano Cabrera Hernández, que fue el artífice, el creador de muchos de los grandes edificios que pueblan nuestro centro histórico. Muchas gracias. Gracias a ti. 9TV.